Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3 de los primeros 7 versículos. ¿Lo tenemos, hermanos? Listo. ¿Qué le parece si leemos juntos? Despacio y lo leemos juntos. ¿Está bien? ¿Lo podemos leer juntos? Ya. Leemos, queridos hermanos, en 2 Timoteo capítulo 3, los primeros 7 versículos. Dice así la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hasta ahí dejamos la lectura. Amén. Levanta tu mano, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Oh, gloria sea tu nombre, altísimo, soberano y bueno, creador de los cielos y de la tierra, hacedor de maravillas. Padre misericordioso, bueno tú eres con nosotros, con los seres humanos. Aún extiendes tu amor sobre esta tierra, haciendo que llueva sobre todos, que salga el sol cada día. Oh, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y queremos esta mañana recibir tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo. Toca nuestro ser esta mañana. Despiértanos, Señor. Produce vida en nosotros. A ti sea la gloria siempre. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo amado. Aleluya, amén. Diga amén, hermano. Y si puede, unas palmas al Señor, si pudiera. Fuertes palmas al Rey, al Señor nuestro. Tomen asiento, por favor. Tome asiento, hermano. En primer lugar, queridos hermanos, tomen asiento, por favor, hermanas queridas. Tomen asiento, vamos a compartir la palabra del Señor ahora. En primer lugar, hermanos amados, en mi introducción, antes de poder orar, les había mencionado que Dios es el que ha formado y creado el matrimonio y la familia. ¿Me escucharon, hermanos? ¿Quién ha creado el matrimonio y la familia? Dios. A ver, repitan conmigo, Dios. No escucho, hermanos, Dios. ¿Quién ha creado el matrimonio y la familia? Ahora, cuando Dios creó al matrimonio y la familia, no es que el hombre y la mujer y la familia puedan crecer como ellos quieran, no, sino que Dios ha establecido principios para que como pareja podamos vivir. Esos principios que tenemos que cumplir están en la palabra. Si Dios ha creado al hombre y la mujer para que ellos puedan vivir en la tierra, no es el caso que ellos deben de vivir como quieran, sino que Dios ha establecido principios, porque Dios es un Dios de orden. No es que uno pueda crecer como un animalito y como una plantita silvestre, así no es. Dios ha establecido en su palabra principios que tenemos que obedecer, que tenemos que conocer. Los responsables de la familia son los padres. Si los padres
no cumplen su función, es porque están separados de Dios. Porque Dios, el creador de la familia, ha establecido principios en la Biblia para poder vivir. El matrimonio es una institución maravillosa creada por Dios. Allí debemos de concebir, allí tenemos que tener relaciones sexuales ahí en el matrimonio, bajo la cobertura de los principios de Dios. Los hijos deben ser concebidos, criados en la familia. Los padres tienen una gran responsabilidad. Cuando los padres no cumplen con la función que Dios les ha encomendado, o cuando los jóvenes van al matrimonio y no consideran los principios de Dios, de antemano ya sabemos que ese matrimonio y esa familia van a ir al caos. De 10 familias, 8 están en crisis en nuestra patria y solo 2 se mantienen por las justas. 8 familias se mantienen en caos porque las familias no están entendiendo que la familia debe ser sometida a la voluntad de Dios. Por eso que los papás no cumplen su función, las esposas tampoco. Por eso que hay hijos rebeldes, por eso que hay hijos impíos, carnales, porque no se está estableciendo los principios de Dios en esa familia. Y si una familia está así, hay infelicidad, hay tristeza, hay incesto, violación, hay pobreza, hay pelea, porque no se está cumpliendo los principios de Dios. Ahora bien, según la palabra de Dios, yo voy a mencionar nomás, en Deuteronomio capítulo 6, versículos de 5 al 7. ¿Saben qué significa Deuteronomio? La palabra Deuteronomio significa segunda ley. Repita conmigo, segunda ley. Parece que no han tomado desayuno. A ver, ¿qué significa Deuteronomio? Segunda ley. Otra vez, ¿qué significa Deuteronomio? Ahora levante la cabecita y escúcheme, por favor. Yo no tengo mucho tiempo para explicarles, pero necesito decirle lo más importante que yo pueda. ¿Qué significa Deuteronomio, hermanos? Ahora bien, escúcheme, por favor. Moisés ya estaba viejo y ya iba a morir. Pero antes Moisés había recibido la palabra de Dios en el Sinaí. Allí en el Sinaí Dios se había manifestado de manera poderosa. Ese Sinaí había temblado con el poder de Dios. La voz de Dios fue tronante. Hubieron relámpagos, terremotos, porque la presencia de Dios es poderosa, hermanos. Abajo estaba Israel, temblaba de miedo. Y Moisés recibió la ley. Una vez que Moisés recibe la ley, él baja a entregar la ley al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, porque tenía un corazón duro, ellos estaban no adorando a Dios, ni teniendo paciencia con Dios. Ellos estaban adorando a un ídolo allí. Moisés brillaba porque el rostro de Moisés había estado con el Señor. Moisés bajaba feliz a entregar la ley al pueblo, porque Dios quería transformar a ese pueblo de un grupo de gente sin orden a una nación. Y para que sea una nación tiene que haber normas divinas. Entonces Dios le da a Moisés las cartas, la ley. Y Moisés baja con alegría. Y de lejos escucha todo como un bullicio allá en el campamento. Bueno fuera que estén alabando a Dios y orando a Dios. Bueno fuera que estén ahí esperando la palabra de Dios para obedecer. Pero ellos estaban allí adorando a un ídolo. Se habían corrompido todos ellos. Ese día hubo una matanza. Dios mató a más de 30,000 personas. Porque Dios no tolera la idolatría. Dios no se va a enseñorear cuando hay pecado. Dios no va a glorificarse donde hay desorden. Entonces Dios ese día autorizó la matanza de más de 30,000 personas.
Y toda la gente tuvo temor entonces. Y así siguieron su camino hacia Canaán. En ese camino el pueblo de Israel demostró la dureza de corazón, queridos hermanos. Nosotros no somos diferentes a ellos, porque hemos leído la palabra, hemos recibido la gracia de Dios, pero aún seguimos con nuestro corazón endurecido. Y podemos estar caminando la vida cristiana, pero pensando en el mundo, pensando que los cerdos, pensando que la comida del mundo es mejor. Así estaba esta gente. Caminaban en el desierto y empezaron a morir. 10 veces se rebelaron contra Dios y las 10 veces hubo matanza. Habían desoído la palabra de Dios, la habían desoído. Y cuando uno no obedece la palabra de Dios, nos va a ir mal. No nos va a ir bien. Yo era un joven de 18 años cuando entregué mi vida a Cristo. De los 18 años para atrás, mi vida ha sido un desastre. Me emborraché a los 11 años. A los 13 años, yo creo que estaba alcohólico. Mi vida moral fue un desastre. Tenía resentimientos en el alma. Yo no creía en Dios. Abracé una ideología comunista, como la que hoy día están destrozando las calles. Y no tengo temor a decirlo. Quizá yo estuviera con ellos haciendo lo mismo, pero Dios tuvo misericordia de mí. A los 18 años entregué mi vida a Cristo. A partir de mi conversión, hace más de 43 años, he intentado obedecer a Dios, conocer su palabra, vivir la palabra. Las personas con quienes crecimos en esa ideología, todos han muerto. Después yo entendí por qué Dios llegó a mi vida cuando tenía 18 años. Cuando todos, aquel grupo, había fallecido en el tiempo. ¿Cómo no dar gracias a Dios que me salvó? Pero durante todo ese tiempo, Dios como ha mostrado su misericordia, sus cuidados. Conmigo ha tenido misericordia de mi vida. Yo pensaba que la mujer era un objeto sexual. Yo no creía en Dios. Hasta que Dios vino a mi vida y cambió mi ser, mi pensamiento, mis preferencias. Cambió mi ser, hermanos. Cuando salí ese 13 de noviembre del año 79, allá en Mangomarca, Zárate, jueves, Manzanefe, lote 1, como recuerdo el texto, la persona, como si fuera ayer, recuerdo esa conversión. Porque no me voy a olvidar cuando Cristo vino a mi corazón. ¿Cómo olvidarme de eso? Cuando yo salí de esa conversión, ¿saben, hermanos? Cuando el pastor me dice, bajó de su púlpito y puso sus manos sobre mí, aleluya. Ese día yo lloré porque el Espíritu de Dios vino sobre mi vida. Yo creo que me convertí y fui bautizado ahí mismo, en el Espíritu Santo. Después de 2 años me bauticé en agua. Pero ese día, hermano, yo sentí el poder de Dios en mi ser, como una paz inmedible en mi ser, una paz maravillosa en mi ser, una gana de llorar sin detenerme, una gana de amar a todas las personas. Y cuando salí de ese púlpito, de ese lugar, como que yo caminaba y no sentía mi pie. Parecía que no tenía pie, pero yo me miraba y decía, sí tengo pie. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Sabe usted lo que significa eso? Significa la llenura del Espíritu Santo. Cambió mi ser. La llenura del Espíritu Santo no solamente es orar en lenguas. La llenura del Espíritu Santo es integridad completa en mi ser. Tener mi casa ordenada. Que las mujeres llenas del Espíritu Santo reconozcan y se sometan a su marido, que es la cabeza de la familia. Porque usted no puede venir aquí a la iglesia siendo rebelde con su esposo, no cuidando a sus hijos.
Su responsabilidad primera es su esposo, hermana, y sus hijos. Y la responsabilidad del marido, del esposo, es su esposa. Es amarla, es protegerla, es proveer a sus necesidades, es preferirla. El varón es pastor de su casa primero. Si yo no soy pastor de mi casa, no puedo ser pastor en ninguna parte. Ni siquiera un hermano puedo predicar como cristiano, porque lo primero que un creyente debe entender que es pastor de su casa. Y eso es lo que Moisés identificó que habían fallado. Cuando estaban en Canaán, iban a ingresar, ya no eran aquella generación que había venido de Egipto, habían muerto en el camino por rebeldes. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Saben por qué habían muerto? Por rebeldes. ¿Y saben quiénes estaban frente a Canaán? La generación nueva. Y yo no quiero morir sin ver la gloria de Dios, por tanto yo voy a ser fiel. Habían dos personas nomás que habían permanecido fieles. Había dos personas que habían permanecido fieles. Esos viejitos, Josué y Caleb. Ellos habían permanecido fieles y estuvieron ahí, ingresaron a Canaán porque permanecieron fieles. Y los que son obedientes a Dios y fieles ven la gloria de Dios, hermanos. Los que no son fieles no verán la gloria de Dios. Si lo ven, no va a funcionar en su alma, van a ser los mismos perdidos de siempre. De manera, hermanos, que Josué y Caleb nos dan una evidencia que es posible ser fiel en medio de una generación mala. Espero que usted sea como Josué y Caleb. Diga gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando iban a ingresar a la tierra prometida, nuevamente Moisés les hace recordar la ley que la generación de sus padres lo había olvidado. Los padres fueron rebeldes e idólatras porque no conocían ni amaban la palabra. Ahora los jóvenes, ya sin sus padres muertos, tienen que recibir por segunda vez la ley para pasar a la tierra prometida y conquistarla. Como quien dice, si ustedes no escuchan la palabra, no obedecen, van a fracasar en el camino. Pero si ustedes son personas que escuchan la palabra y la obedecen, van a conquistar. Entonces Dios nuevamente les hace una remembranza de la palabra de Dios. Y eso significa Deuteronomio, segunda ley. No es que hayan dos leyes diferentes, es la misma ley en diferente tiempo a diferentes personas. Como que Dios dando oportunidad al pueblo para que ahora sí se pongan las pilas y en el poder de Dios conquisten a sus hijos, su esposa, sus familias, sus vecinos y Pamplona para Cristo. Si no es así, no lo van a poder hacer. Van a cumplir 50 años y van a hacer lo mismo. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo, hermanos. Anhelen cosas mayores. Conquisten cosas mayores. No pueden conformarse con lo que ya lograron. Yo tengo 61 años, hermanos, y tengo la misma fuerza que cuando yo entregué mi vida a Cristo. Porque lo que yo le pido al Señor es: Señor, no te pido nada, ni dones, ni nada. No te pido nada, solo fidelidad, valor para seguirte fiel en humildad. No le pido ni casa, ni carro, nada, ni ministerio le he pedido a Dios. Lo único que le pido a Dios es humildad, integridad, valor para predicar de Él. Y eso me ha mantenido. Hermanos, los logros que uno tiene no son nada, porque la gloria siempre será para Dios. Porque uno, cuando está imbuido en la palabra y quiere conquistar las cosas, tiene que vivir así. Hermano, yo tengo estudios, soy joven, he estudiado, soy profesional, tengo algún grado y trabajo en una universidad. Pero todo eso no servirá de nada. No sirve de nada si es que yo no amara a Dios y no me sujetara a Dios. Es posible ser profesional consagrado a Dios. Es posible tener cosas siendo fieles a Dios. Es posible. No hay incongruencia.
Así que Deuteronomio significa, segunda ley, a una generación diferente, en tiempo diferente, para que conquisten Canaán. Y en Deuteronomio, nuevamente Dios les dice, el Shema. El Shema es el mandamiento más importante del Antiguo Testamento, que Cristo lo repitió en el Nuevo Testamento. En el Shema, ahí le dice, le da la responsabilidad a los padres, especialmente al papá, que sea pastor de su casa. El responsable de la vida espiritual no es el pastor ni la iglesia. El responsable de la vida espiritual es el padre y la madre. Acá en la iglesia venimos a alabar, a bendecir, a conocer, pero la experiencia, el asimilar la vida cristiana está en la familia. Por eso que si el papá y la mamá no funcionan en la familia, no tienen nada que hacer aquí. Entonces en el Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7, Dios le da la responsabilidad a los padres para que sean ellos los que instruyan y puedan ellos seguir la vida y conquistar cosas en la vida, conquistar Canaán, la tierra prometida. Hermano, Dios tiene para usted cosas, bendiciones para usted, hermano y hermana. Dios tiene para usted grandes cosas. Yo no sé si ustedes quieren lograr cosas grandes para Dios y para usted su vida, o quiere usted conformarse con lo que tiene. ¿Lo que ya logró es suficiente o quiere más en el Señor? Claro que más, muchísimo más. Pero para eso uno tiene que obedecer la palabra de Dios. Entonces, como primer punto, Dios le entrega nuevamente allá en el Shema, en el Deuteronomio, antes de ingresar a Canaán, le dice a los padres: padres, ¿saben qué? Ustedes, padres jóvenes, ahora lo que tienen que hacer es instruir a sus hijos, estando en la casa, estando en la calle, estando en la mesa, durmiendo, al acostarse, instruyan la palabra. En otras palabras, ¿sabe lo que le está diciendo a los papás? Papá, mamá, vivan lo que predican. No sean cínicos, no sean aparentes. Vivan lo que predican. No sean como sus padres, que caminando están en otro pensamiento y sentimiento. Así no funciona Dios. Dios quiere que una persona viva lo que predique. Que si yo digo, hermanos, vamos a orar, ya haya orado en la madrugada en mi casa, ¿no? Que si yo digo, los hombres deben ser cabeza, yo debo ser cabeza en mi casa. Y cabeza no para mandar ni pegar, cabeza para amar, cabeza para proteger, cabeza para proveer. Yo soy el sacerdote de mi hogar, protegiendo a mi esposa, a mis hijos, cuidándolos, llevándolos a la iglesia, cuidándolos su vida personal. Eso quiere decir el Shema. La responsabilidad de los padres es la esposa y los hijos. Su familia es la primera responsabilidad. Hasta los pastores tenemos ese requisito: gobernar bien que gobierne bien su casa. Porque si no sabe gobernar bien su casa, ¿de qué manera va a gobernar la iglesia? Un requisito para pastor. Líderes, ¿me entiende, hermano? Por eso es bueno con quién te vas a casar, pues. Por eso es bueno cómo te vas a casar, en qué tiempo, en qué momento, cómo te vas a casar. Porque si tú quieres ser un hombre de Dios, tienes que conocer todos esos detalles. No te puedes enamorar de cualquier persona. Si tu carne se enamora de cualquier persona, no te preocupes, no te enamores. Ven aquí, dile: Señor, mi carne está mal, me he enamorado de Filipina de la esquina, que tiene minifalda y es una mujer bonita, me gusta, Señor. Y usted en ese momento alabe, adore al Señor, renuncia a todo, póngase de pie y siga andando. Tema de Dios, tema Dios. Y Dios pondrá delante de usted la mujer exacta, en el tiempo exacto, de la manera exacta. Porque Dios guía a sus hijos. ¿O usted cree que Dios no guía a sus hijos? ¿No guía a sus hijos Dios, hermanos? Mire, un paréntesis. Yo tenía 22 años. ¿Cuántos años?
Y dije, Señor, yo me voy a casar porque no tengo el don de continencia, yo me voy a casar. Entonces, en la iglesia había varias señoritas hermosas, bonitas. Me gustó una, yo no oré, pero me gustó y yo dije, ella es cristiana, viene a la iglesia, entonces estaré con ella. Así que me acerqué a ella, unas palabritas de ternura, como ella sabía que yo iba a la iglesia y no era un mal creyente. Y empezamos a salir como amigos, después nos dimos el besito, sin consultar a nadie, ni a Dios, ni a nadie. Nos agarramos de la mano y empezamos a vernos por un lugar si estábamos en Pamplona, nos íbamos a Chosica, si estábamos en Pamplona, nos íbamos a Ancón para que nadie nos vea. Dios todo lo ve, hermano, pero yo estaba en mi niñez espiritual. Los dos empezamos a respetarnos, sí. Empezamos a hacer la obra de Dios, sí. Y mi relación de amistad con ella duraron 6 años. Yo pensaba que ella era para mí. Era la hija de un líder, de un pastor. Una mujer muy bien preparada, moralmente irreprensible. Sabía hacer todas las cosas en la casa. Una mujer muy espiritual. Cuando pasamos los años, yo le digo, Señor, perdóname porque yo debí pedirte autorización antes. Y le dije, Señor, ¿es ella para mí? ¿Sabe lo que me dijo el Señor? No. Después de 6 años, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Termina. Pero yo la amo. Termina. Pero tenemos proyectos. Termina. Pero yo la quiero. Termina. Pero Señor, cuando los dos nos juntamos en la obra, todo va bien. Termina. Pero Señor, la iglesia apoya mi relación. Termina. Señor, pero en mi casa todas la quieren. Termina. Yo no oí al Señor. ¿Sabe lo que hice este corazón duro? Una vez le dije a ella, ¿sabes una cosa? Como yo ya sabía que mi corazón empezó a descender de cariño, le dije, ¿sabes una cosa, fulana y tal? Me quiero casar contigo. Mire qué testarudo era este hombre. Porque ya sentía que mi amor se diluía y que Dios quizás me estaba diciendo que termine, pero yo no quería. Cristiano. Entonces le dije a ella, fulana, ¿me quieres? Sí. Le dije, ¿te quieres casar conmigo? Por favor, casémonos. ¿Sabe lo que me dijo la fulana? Me dijo, en ese tiempo, ahora pues más de 30 años, me dice, ¿tu sueldo es 3,000 soles? ¿Tienes casa propia? ¿Eres profesional ya? Cuando tengas casa propia, un carro bueno, y cuando tengas 3,000 soles de sueldo y todo eso, me dices la voz para casarme. Yo me quedé callado y me fui a orar. Y cuando estaba orando, Dios me dice, ¿no te dije que terminaras? Y yo no supe qué hacer. Dije, Señor, entonces no es para mí. Pasaron 3 meses y dale la mula al trigo. Porque yo pensaba que la amaba, la quería. Ella era cristiana, sierva de Dios, iba a la iglesia, una mujer admirable. No tengo nada contra ella, era una mujer irreprensible. Pero no es mi yugo para mí. Entonces, por segunda vez, Alfredo, fulana, por favor, ya sentía que se me iba el amor que tenía tanto. Por favor, fulana, casémonos. Y la fulana me dice, no entiendes. Cuando tengas 3,000 soles de sueldo, sea profesional, tengas casa propia, profesión, entonces me dice para casarme con ella. Y cuando eso sucedió, como que si yo me dijera, terco eres, Alfredo, terco eres. Entonces ese día me fui y oré, le dije, ya Señor, me rindo, Señor. Es que yo antes, a mí me gusta hacer eso, programar todo lo que yo voy a hacer. Entonces yo hice una lista de 17 características de mi futura esposa, porque yo era un fariseo. Yo era un creyente muy escrupuloso.
Y dice 17 características de la mujer que iba a casar conmigo. Primero, que sea virgen. Segundo, que sea consagrada, que sepa cocinar ceviche y todo eso, una lista de 17. Y yo, Señor, yo voy a casarme con una mujer así. Y ella aparentaba que tenía esos requisitos. Y cuando Dios me dice, termina. Y cuando la mujer me dice todas las cosas, yo dije, Señor, entonces esto. Me dice, no sirve, Alfredo, no sirve. No sirve. Y lo mismo te está diciendo a ti. ¿Cómo me dijo a mí? Repita, ¿qué me dijo a mí? No sirve, me dijo a mí. ¿Qué me dijo? No escucho, hermanos, parece que están durmiendo. ¿Qué me dijo? No sirve. Y lo mismo te dice a ti, y yo lo voy a decir por ti. No sirve. Entonces, terminamos. Fulana de tal, terminamos. Es que no me amas, te amo, te quiero, mi carne te anhela, te quiero mucho, me gustas, todo, pero tengo que terminar. Y me dice, ¿por qué tenemos que terminar? Porque tenemos que terminar. ¿Pero por qué? Porque tenemos que terminar. No siento el respaldo de Dios. Terminamos, hermano. Terminamos orando uno al otro. Terminamos bien. Una vez que terminé, hermanos, y me estaba caminando, me estaba yendo, viene a mi alma un viento, como quien dice, una gracia, una paz maravillosa. Esta carne se dolía, porque estaba dejando a una mujer de 16 años, consagrada, que reunía mis 17 características. Pero como eso no vale, y cuando yo me iba a la casa, me estaba yendo, siento de Dios un viento fresco y una paz inimaginable, como quien dice, estás en lo correcto. Y le dije, Señor, ahora, ¿con quién me voy a casar? Ahora, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me dice, espera, yo tengo para ti a alguien. Ya, le hago la cosa más breve, le resumo ya. Pasando los días, yo soy profesor y llego a un colegio donde hay varios profesores, profesoras, y hay una profesora, varias, entre ellas una, que ni bien la vi a ella, como que sentía algo en mi corazón después de meses, quizás un año. Bueno, pues esa persona, en las reuniones de colegio, bailaba, fumaba, entre todos, menos yo. Yo estaba como creyente, como todo buen creyente, tranquilo, me salía. Pero en mi corazón sentí algo por esa mujer. Y decía, Señor, tengo que compartir la palabra, ¿qué es lo que deseas? Compartí la palabra. Después ella me dice, Alfredo, quiero conversar contigo. ¿Conmigo? Correcto. Yo no tenía ningún interés en ella. Y ella me dice, cada vez que yo te veo, siento en mi corazón, se agita. Pero no como mujer, sino como cristiana. Porque yo había sido cristiana, me dice ella. ¿Que tú eras cristiana? Sí. Y me narra su testimonio. O sea que había sido cristiana. Era cristiana apartada de Dios. Que por apartarse tuvo una hija y es un complicado terrible. Entonces, cuando eso sucedió, yo empecé a orar, hice que se reconciliara, que volviera a su iglesia. Seguimos siendo amigos. Y empezó a crecer en mi corazón un amor. Yo tuve temor, yo tuve que huir. 2 años sufrí. Señor, en el nombre de Jesús, yo rechazo. No, llévame, mátame, llévala. Yo que no le pedí a Dios, pero Dios dijo, no. Volví a esto, le dije, Señor, a ver, ¿qué es lo que ella tiene de todo este punto 17? Nada tenía. Yo le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Bueno, le resumo. Ella es mi esposa. Me casé. Mi familia, seria. La iglesia donde yo estaba yendo, algunos serios. La familia de ella, seria. La iglesia donde ella iba, feliz. Ahora yo me casé, abandoné la iglesia donde yo era, me vine a la iglesia de mi esposa. Ahí hemos crecido. Ahora soy pastor, uno de los pastores de la iglesia donde yo me fui. Mi esposa, tengo 2 hijos. Mi hijita, que ya tiene 35 años, ya mi Natalí, ya me dio nietos. Ella es la hija de mi esposa. Nos casamos
Y a los 9 meses, un día nació mi hijo, porque yo no quería esperar nada. Espera, yo voy a reproducir el mundo con el amor que tengo por mi esposa. Yo voy a aplicar la palabra de Dios. Reproduzca. Dije, Dios me dio solamente uno. Y dije, ¿por qué uno? Solo uno, Alfredo. Así que yo tengo 2 hijos. Mis 2 hijos creyentes. Mi hija ya se casó. No tuve más otro hijo. Después de un año nació Alfredo, mi hijo Josué. Creyente. Él alaba a Dios. Y mi esposa, yo doy gracias a Dios por mi esposa. Nada tenía de lo que yo había dicho, pero es una excepcional mujer. Ella es mi ayudidonia, mi alegría, mi sustento, mi defensora. Ella me acompaña, ella está conmigo. Ella se ha vuelto como que insustituible. Yo digo, gracias, Señor. Nunca pensé que ella era. Entonces Dios me dice, ¿te das cuenta, Alfredo? No es como tú quieres. No es como tú quieres. Es como yo quiero, Alfredo. Y si tú obedeces mi palabra y te humillas, yo haré contigo cosas mayores. Y lo mismo hace contigo. Lo mismo va a hacer contigo. Di gloria a Dios, hermano. No escucho, di gloria a Dios. Entonces, hemos leído un texto que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice del carácter de los hombres en los últimos días. Y en el texto que hemos leído, ahí hay 20 características. Voy a resumir y en 7 minutos empezamos a orar. El apóstol Pablo en el siglo I después de Cristo le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: en los últimos días habrán hombres amadores de sí mismos. En 2 de Timoteo, en el texto que hemos leído, les da 2 de Timoteo 3 del 1 al 7, les narra y les describe 20 características de los hombres en estos tiempos. Ahora levante su cabecita, hermano. ¿Saben? Las características que Pablo le dio a Timoteo en el siglo I eran las mismas características de Sodoma y Gomorra y las mismas características del pueblo de Dios en el desierto: duros, soberbios, desobedientes a los padres. Y esas 20 características yo la he dividido en 2 dimensiones: una que responden al carácter de la persona y otra que responden a los valores de la persona. Y tanto el carácter y los valores, según la ciencia, se construyen en la familia en un 85%. O sea, los valores y el carácter de una persona en un 85% se construyen en el seno de la familia hasta los 9 años. Quiere decir que en el último de los tiempos, estas 20 características, y eso es lo que vemos en el mundo. ¿Quién es el responsable? ¿El Ministerio de Educación? ¿Quién es el responsable de estas cosas? De esta debacle moral y de carácter del ser humano. El responsable es la familia. Porque en la familia se forma el carácter o se deforma el carácter. Se forman los valores o se deforman los valores. Es la familia lo más importante. De manera que si hoy día vemos a gente violenta y delincuente, corrupción por todas partes, esto es el efecto nada más. La causa, ¿sabe dónde está? ¿Dónde creen ustedes que está? Repita pues, hermano, en la familia. Ahí se encuentra. Porque estas 20 características se organizan en 2 dimensiones: carácter y valores. 10 carácter, 10 valores. ¿Y dónde se forma este carácter y estos valores? En la familia. Quiere decir que el delincuente, el corrupto y todas las cosas, las personas que están así, busquen su origen en la familia. Allí está el problema. El homosexual fue violado desde chiquito, la lesbiana fue violada desde chiquita, por decir. El delincuente aquel, mamá le permitió robar porque el papá lo había abandonado. El corrupto, toda la vida viviendo, mendigando pobreza porque el papá no asume su responsabilidad.
No estoy justificando, estoy explicando. Y la prostituta, ¿qué pasó con la prostituta? Es que su papá la violó, sus hermanos la violaron, huyó de la casa y como no podía vivir, fue prostituta. Responsable, todo apunta a que la familia está en crisis, por eso que tenemos la sociedad decadente. Y en los últimos días habrán pues todas estas cosas, amadores de sí mismo. Voy a hablar de carácter. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, implacables, intemperantes, crueles, impetuosos, engreídos, tendrán apariencia de piedad. Todo eso es carácter. Y los padres tenemos que formar carácter en los hijos, porque si no, vamos a tener todo esto. Valores, avaros, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Llevan a las mujeres pecadoras a sus casas. Todo esto es valores. ¿Y dónde se construyen los valores? En la familia, hermanos. Quiere decir que yo como papá debo de formar carácter a mis hijos. Listo. ¿Me escucha, hermano? Estaba buscando en la Biblia, como yo soy profesor, buscando la forma, cómo la iglesia forma carácter. Y así, permítame presentar brevísimamente, en 3 minutos, 4 minutos, una forma de crianza de los padres a los hijos. ¿Me está escuchando? A ese programa lo he llamado programa Mies, M-I-E-S, programa Mies. Repite conmigo, Mies. Otra vez, Mies. Ya, Mies es el programa de crianza que yo quiero proponerles ahorita, brevemente, ¿me entiende? Quiero que me escuche atentamente. A mí me gustaría analizar cada cosa. Mies significa que el padre tiene que cumplir estas 4 cosas para que sea un buen padre y influya, como dice el tema de hoy, influya positivamente en los hijos. Si no lo hace, va a contribuir con el carácter de los hombres en los últimos días. ¿Cómo influye el papá en los hijos? Directamente, porque va a dar cuenta a Dios de su formación. Le voy a explicar brevemente el programa. ¿Cómo se llama el programa? No escucho, ¿cómo se llama? Mies. Y de pasada le voy a decir, no lo va a encontrar ni en Google ni en ninguna parte porque es creación mía. Mies. La primera es, el papá tiene que hacer las 4 cosas. Empiezo con el primero. La M significa modelo. Diga modelo. Persona que merece ser imitada por sus cualidades. Es un modelo. Y el padre tiene que ser un modelo. Si el padre no es modelo de vida, sus palabras caen en saco roto. De nada sirve que venga acá usted si en su caso no es modelo. Modelo es una persona que tenga cualidades que sea digno de imitar. Y un padre debe ser modelo. Nuestros hijos necesitan que los padres sean modelo. ¿Modelo de qué? Escúcheme. Modelo de valores. Ser veraz, ser sincero, ser honesto. Todos los valores cristianos. Segundo, modelo de carácter, sobrio, no pierdo los papeles, equilibrado, bondadoso, misericordioso. Modelo de esposo, que los hijos vean en el papá un modelo de esposo, amante, cuidador, protector de la esposa. Que el esposo se desviva por ella. Que los hijos vean a su papá amando, besando, abrazando, orando, juntos. Que no vea que pelean, que discuten, que abandonan. Eso no tiene por qué ver. Tienen que ver, los papás tenemos que ser modelos de esposos. ¿Me escucharon, hermanos? En mi vida solamente he visto una vez cuando mi padre le reprende a mi mamá. Una sola vez en mi vida. Nunca he visto que mi papá maltrata a mi mamá, la maltrata. No, nunca. Solo una vez mi papá le levantó un poquito la voz y para mí eso fue
tremendo que hasta ahora me acuerdo. ¿Qué veo en mi papá? Amor, protección, engreimiento. Salía con mi mamá para todas partes, la quería. Y como he visto eso, la que se beneficia ahora es mi esposa, porque yo soy 10 veces más cariñoso que mi papá, 10 veces más engreído que mi papá, porque he aprendido por la vivencia de mi padre no tocar a mi esposa violentamente, no hacer nada que le afecte. Yo la he visto. ¿Te duele la cabeza, hijita? Vamos al doctor, vamos a orar. Me dice: Alfredo, ¿crees que mi pelo está bien? ¿Crees que te puede mejorar, mi amor? Anda, cómprate, vamos, yo te acompaño. Ella es profesora. Llega a la casa, le digo: mi amor, no hagas nada, yo te voy a atender. Y yo acabo de llegar del trabajo también, pero ella llega: no te preocupes, mi amor, toma asiento, yo te atiendo. Me atiende ella un tiempo, otra vez lo atiendo yo, porque ahora en la casa ya estamos solos. Ya mis hijos se crecieron y se fueron a sus casas. Y cada uno tiene su hogar, porque así han sido criados. Profesionales, cada uno independiente. Porque así, no es posible que en la casa, en un cuarto, tenga su familia Juan, el otro Ricardina con sus... Eso no es bíblico, no es bueno. Ya se fueron. Ahora estamos en la casa solo los dos. Cocinamos para dos. Hermanos, yo cocino arroz chaufa, me sale rico. Por favor, cocino para mi esposa. A mí me gusta, porque yo me preparé, antes de casarme me preparé para ella. No sabía cocinar, me preparé para cocinar. Me preparé cómo se lava, cómo se plancha. Yo me preparé para hacer feliz a mi esposa. Para ser feliz uno tiene que prepararse y disponer su corazón. No es que de pronto. Así que me gusta servir. Ahora somos dos, la mesa grande, sus pisitos, ya excelente arroz chaufa. Un día voy a invitarle al siervo para que coma mi arroz chaufa. ¿Ya? Espero que vaya. Entonces, su platito, sus cubiertos, agüita con su hielo. Amor, lávate las manos. Como una niña la trato: mi amor, lávate las manos. Espéreme un ratito, esperando a Alfredo Benítez. Ya, lávate las manos, siéntate. Yo voy a orar, oro. Sírvete, mi amor. ¿Te sirvo agüita? Le hago una pregunta: ¿está mal lo que estoy haciendo? Los hombres, ¿qué dicen? ¿Está mal lo que estoy haciendo? Me están mirando con cólera los hombres. Y las mujeres me dicen: está bien, pastor. Una pregunta: ¿a quién más le voy a engreír si no es a mi esposa? No hay día que yo no le dé 20 besos y ore. Esta madrugada oraba y ella dormía, roncaba, porque recién me descubrí que roncaba cuando me casé con ella. Entonces, lloro, le toco, la abrazo, digo: Dios, ¿cuánto tiempo más amaré tanto a esta mujer? Ya tenemos 30 y tantos, seguiré. Dios mío, por favor, permite que me dure mucho. Y otra cosa le dije al Señor, siempre le digo: Señor, no permitas que yo muera antes, porque esta va a sufrir, nadie la va a amar como yo. Va a sufrir. Mejor que muera ella primero, Señor, para yo enterrarla, yo sufrir. Porque yo sí me puedo manejar solo, pero esta no se va a manejar solo. Depende de mí, de mi cariño, de mi afecto. Depende de mi amor. Estoy dando mi testimonio, hermano, cómo yo vivo. Por eso es que ella me reconoce como su autoridad. Para ella, yo soy el pastor. Yo soy su esposo, soy su amigo. Ella es Jaujina, tiene un carácter fuerte. Y yo no necesito levantarle la voz, solamente la miradita. Mi esposa dice: ya, Alfredito, mi amor, ya, hijito. Ella me dice hijito, amorcito. Cuando se amarga me dice Benítez. Benítez, está amarga. Me dice: Alfredito, ¿cuánto quieres? Amor, ¿cuánto quieres? A Benítez, está amarga. La conozco. ¿Por qué le digo esto? Porque los hijos necesitan ver modelos de esposos en las casas, para que no maltraten, no violen, no sean infieles. Necesitan ver modelos. Y los hombres tenemos que ser, ¿qué cosa? Modelo. Y le estoy diciendo un modelo como esposo, pero tenemos que ser modelo de varias cosas. Es la M, modelo. La otra I, a los hijos se necesita: instruye. Hay que instruir, hablar en la mesa. En vez de hablar de Dina Boluarte, en vez de hablar de Pedro Castillo,
Tenemos que hablar de Dios. Mira, hijo, te cuento, hijo, que cuando yo estabas enfermo, tenías 3 años, estabas con la crisis, no tenía dinero a las 3 de la mañana. Entonces yo clamé al Señor: Señor, no tengo dinero, actúa sobre mi hijo. Y Dios te sanó, hijito. Dios te sanó. No necesitaste medicina porque Dios te sanó. Tú eres el producto del amor de Dios. Uno tiene que hablar testimonios que ha vivido el papá a los hijos, para que el hijo diga: ah, eso hizo. Y él crea en el Dios de su padre. Estoy seguro que cuando yo muera, mi hijo se va a consagrar mucho más de lo que ahora se ha consagrado, porque estará mi ejemplo en su conciencia, en su mente, en su voluntad, porque ha visto un padre amoroso que ha narrado los milagros de Dios. Un día estaba en la iglesia y llegó una persona extranjera, cristiana, pidió consejería y resulta que era una cristiana media rara, y empecé a conversar con ella. Resulta que era una endemoniada. Cerrada la puerta, empezó a temblar todo, clamar, había una guerra espiritual, y ya le puse la mano sobre y se puso tranquila, pero estuvo como una especie de fiera queriendo hablar cosas. Oraba en lenguas la mujer y estaba desposeída. Entonces se calma y se torne como dormida. Entonces se abrió la puerta, se fue con la que le invitó. ¿Y quién estaba afuera? Mi hijo, orando. Papá, ¿qué pasó? Le narré todo. Ya, papá, yo estuve afuera queriendo ingresar para pegarle. Así no, hijo, se tiene que orar. ¿Qué hiciste? Yo oré nomás, papá. Eso es lo que tienes que hacer. El hijo tiene que ver al papá en esas luchas. Tiene que saber qué clase de padres somos nosotros. Y hay que hablar e instruir. Es la I, mies. La E significa hay que estorbar. Elí era un sacerdote que no estorbó a sus hijos. Sus hijos eran impíos. Sus hijos eran impíos, carnales, eran sacerdotes carnales y vivían una vida de fornicación, los hijos del sacerdote Elí. Y por eso es que Dios se procuró a Samuel. Pero lo que me interesa es que cuando Dios le dice a Elí: tus hijos van a morir, como tú no los reprendes, yo voy a emitir juicio. Y los mató en un solo día los dos. Y les dice: por cuanto no estorbaste a tu hijo. Por lo tanto, yo como padre, si mi hijo es un hijo medio rebeldón, yo tengo que estorbarle. ¿Cómo estorbo? Le digo una vez, diciéndole no, diciéndole: lo que tú estás haciendo no es correcto. Hay que amonestarle. No, hay que orar por ellos. Hay que restringirle los privilegios. Hay que restringirle. Dame el celular, yo te lo compré, nada. ¿Está bien? Si tú no vienes a las 10, cierra la puerta, duermes en la calle. Restríngele. Más comida ya no hay, solo eso. Zapatos no hay, eso te va a durar 5 años. ¿5 años? Sí, 5 años. Restríngele privilegios. Porque hay jóvenes pecadores que tienen celular, tablets, se van allá, reciben su remesa, como que si fueran lo mejor. No, hay que restringirle, hay que estorbarle. ¿Y por qué le estorbas? Porque te está portando mal. Hay que hablarles, hay que restringirles, hay que exhortarles. Eso se llama estorbar. La M, modelo de padres. La I, instruir. La E, estorbar. Y si a pesar que yo le estorbo, el hombre decide o la mujer decide desobedecer, tengo que sancionar. Si Dios al que ama disciplina, y Dios me dice a mí: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo corrige, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Hay que corregir. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El castigo es bíblico. Yo sé que la psicología dice cosas muy diferentes. A mí me interesa un bledo la psicología. La palabra de Dios es lo que tenemos que aplicar. No para destruir, sino para corregir oportunamente, dosificadamente, en el momento exacto, de la manera prudente. Hay todo un tema, cómo castigar a los hijos. Diga gloria a Dios, hermano. Programa se llama Mies. La M, ¿qué cosa es? Modelo. La I, instruir. La E, estorbar. Y la S, sancionar. Póngase de pie, por favor.
Les hablaré 2 minutos antes de orar. Pónganse de pie todos, ¿ya? Los que puedan ponerse de pie. Es imposible que un padre sea buen padre. Escúchenme bien. Este programa a mí es bíblico. Yo lo he aplicado en mi vida. Funciona. Los presento ese programa para ustedes. Aplíquelo en su vida. Y finalmente, es imposible aplicar este programa Mies si usted no está lleno del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo y va a aplicar eso, no le va a funcionar, porque no va a poder ser modelo. Recuerdo un día cuando mi hijo Alfredo estaba chiquito, 3 años, 4 años. Yo me levantaba a las 4 de la mañana para hacer las cosas, orar un momento. Antes de hacer las cosas oraba y estaba orando yo en mi cama al piso y sentí un movimiento. Ni hice caso. Levanto mis ojos y mi hijo de 3 años estaba en la misma posición que yo estaba orando. Ahora ya tengo 61 años y la iglesia, ahí Alfredito, mi hijo, es el responsable de la música. Entonces yo estoy predicando, terminando ahora como mi hermano está, y mi hijo agarra su guitarra y como David toca, adora, llora, clama. Y no hay para un padre mejor retribución que mi hijo esté en la presencia de Dios adorando. Pero para eso yo he tenido que hacer ¿qué cosa? ¿Qué he tenido que hacer? Modelo. ¿Qué más? La I, ¿qué cosa significa? Instruir. La E, ¿qué significa? Estorbar. Y sí le he estorbado. ¿Y la S, qué significa? Y sí le he sancionado a mi hijo. Las 4 cosas he hecho con Alfredo y con Natalie, que son mis 2 hijos. Con los 2 he hecho exactamente lo que les he mencionado. Y a la larga tiene resultados. No detenga. Dios los ama, hermanos. Por eso que han recibido esta mañana esta palabra para ustedes. Si en la llenura del Espíritu Santo, no van a poder ser buenos padres, buenas madres. Y yo quiero pedirte a ti, hermano, papá, mamá, si deseas que Dios te dé esa capacidad sobrenatural para ser un buen padre, una buena madre, quiero que pases con valentía y te dobles tus rodillas. Si eres un hijo, una hija soltera, soltero, que deseas en el futuro ser un buen padre, pasa, dobla tus rodillas y vamos a presentarnos delante del Dios del Sinaí. Nos presentamos delante de Jehová, nuestro Dios, para que Él nos dé su fortaleza y la capacidad para que a partir de ahora podamos ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos. Cerramos nuestros ojos y puede pasar, por favor, solo un minuto para que pueda pasar y después oramos. Todo papá que necesite de Dios, toda mamá que necesite de Dios, quieren ser ustedes modelos, instruir, estorbar, sancionar con la sabiduría de Dios. Si no lo has estado haciendo, te invito a que vengamos al Señor. Mire que yo aún estoy pidiendo al Señor sabiduría para ello. Necesitamos sabiduría de Dios, poder de lo alto. Para ser modelos no es fácil, hermanos. Para instruir no en la carne sino en el espíritu. Para estorbar con autoridad y claridad, con misericordia, y para sancionar con amor. Venga, joven, usted que pretende casarse, pase adelante. Señorita, usted que pretende casarse, pase adelante. Yo quiero orar por ustedes.
Pase adelante y póstrese si desea. Aleluya. Aleluya. Ven, papá. Ven, mamá. ¿Quieres restaurar tu relación con Dios? Ven, hijo. Hija, ven, joven, señorita. Acércate a Dios. Dios es fuente de amor. Dios es fuente de misericordia. Acércate, papá. Desea ser un papá que honre a Dios. Mamá, acércate. Desea ser una mamá que honre a Dios. Acércate. Joven, ven, joven. Quiero orar por ti para que Dios guíe tu vida. Señorita, ven, acércate a Dios. Aleluya. Solo vengan los que toman esa decisión, nada más. Si estás seguro, pasa adelante. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, oh, bendito, bendito, bendito. Bendito sea tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Oh, bendito, bendito Señor. Gloria a tu nombre, Padre del cielo. Tu mano poderosa sobre tu pueblo. Oh, gloria a Bashara. Bendito Sindaramayú. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Santo Dios, bendice. Levanta padres conforme a tu corazón. Madres conforme a tu corazón. Hijos temerosos de ti. Gracias, Señor de los cielos. Bendito sea tu nombre. Oh, gloria a Barabash. Oh, bendice, bendice este varón, Señor. Derrama tu gracia sobre él. Gracias, gloria a tu nombre, Padre del cielo. Bendice, Señor, la vida de estas mujeres y hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre. Oh, lava, limpia, manifiesta tu poder. Sabiduría de lo alto necesitamos, Señor. Gracias, Padre del cielo. Aleluya. Oh, Señor, escucha el clamor. Bendice, Señor, la vida de este hombre. Obra con poder en su alma, en su vida, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor de los cielos. Gloria sea a ti, Señor. Santo y poderoso eres. Gracias, amado Padre. Aquí estamos, Señor. Ten misericordia. Oh, gloria a Dios. Ten misericordia. Bendícenos, Señor. Nunca es tarde para empezar contigo, amado Dios de los cielos. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, ven, Señor. Alabado seas tu nombre por siempre. Muchas gracias.